Muy buenas damas y caballeros, soy Caballero Motorista, bienvenidos nuevamente a mi rincón y hoy vamos a probar la Royal Enfield Classic 3.5 gracias a MGP Motos, así que allá vamos. Y aquí estamos, contemplando la Royal Enfield Classic de 3.5, la nueva Royal Enfield Classic de este 2022, que viene a sustituir y a reemplazar la anterior Royal Enfield Classic de 500 centímetros cúbicos. Y hay que reconocer que Royal Enfield tenía un reto ante esta nueva generación de la Classic, ya que, bueno, hay que decir que la 500 se han vendido más de 3 millones de unidades. Es una moto que se han vendido muchísimas unidades y que era un poco pues la referencia de Royal Enfield, ¿no? Royal Enfield, motos clásicas, la Classic. Y claro, tenía que hacer una moto nueva porque la Classic no podía seguir renovándola o haciéndole cambios porque la Euro 5 no la pasaba. No había manera de que esa moto pasara al Euro 5, ese motor pasara al Euro 5. Y claro, tenían ahí un reto. Es como me imagino cuando Ducati tuvo que cambiar la Monster, Honda la CBR, o las siguientes generaciones, o Yamaha la R6, por poner algún ejemplo. Entonces, claro, tenían ahí un reto a nivel de diseño, etcétera, etcétera. Y bueno, Royal Enfield ha optado por el camino del medio o por el camino más fácil o más difícil, que es hacer una moto completamente nueva, pero con la misma estética. Hay que reconocer que es una estética muy clásica y que a mí personalmente me gusta, a la cual, pues bueno, pues se le han añadido pequeñas cositas que la hacen moderna, pues como el USB que está ahí escondidito en el manillar bajo la maneta del embrague, la pequeñita pantallita en el panel de control, pues bueno, que te da una información bastante paseada y bueno, y luego pues bueno, ha querido pues no mejorar en todos los aspectos a la 500. Y yo he de reconocer que después de haber probado la 500 y decir que la he probado bastante y la he hecho bastantes kilómetros, es una moto que siempre la he entendido porque había que entender a la 500 porque, bueno, era una moto pues con un funcionamiento pues muy clásico, muy particular. No era un funcionamiento moderno, era un funcionamiento bastante clásico y que había que entenderla, que tenía sus vibraciones y tenías muchas cosas. Hay gente que tiene detractores esta 3.5 porque, claro, dicen es menos potente, pesa más que la 500, por favor, ¿no? Donde vamos para atrás, ¿no? Y luego pues miran el precio, esas cosas. Pero es que Royal Enfield aquí ha querido hacer las cosas muy bien hechas con su clase porque sabe que es una moto que es su referencia. Se venderán muchas, se venderán pocas, pero es su referencia en el catálogo. Y hay que admirarla. Esta moto hay que admirarla porque la pintura está perfecta. La pintura tiene un acabado increíble. Por lo menos este modelo que he hecho en la prueba, y me gustaría haber probado la cromada o incluso las otras que son más modernas, que están con acabados mates. La pintura es perfecta. Esta tiene un pequeño brillo tipo purpurina cuando te acercas, que a mí personalmente me gusta. Luego el acabado del depósito, pero bueno, no del depósito, de los guardabarros, de todo, el cromado, del tubo de escape, todo está súper cuidado. O sea, se nota el cuidado, mimo, cariño en esta moto. Las piñas, que aunque son todas heredadas de ciertas partes, heredadas de su hermana, la Meteor, se nota que aquí hay cariño. Lo han hecho muy bien. Y bueno, y luego pues han tirado mano de Harris Performance, que forma parte de Royal Enfield, para hacer un buen chasis. O sea, esto es como hablar de suspensiones Onlys. Pues bueno, chasis Harris, que vale, que será un sencillo chasis, ¿no? De doble cuna, etcétera, etcétera, de acero, vale, pero
es un especialista en chasis. Ahí estamos hablando de gente que sabe hacer algo, ¿no? Y que lo sabe hacer y muy bien. Y entonces, pues bueno, estéticamente poco se puede decir, ¿no? Es prácticamente igual que la anterior Classic, exceptuando la parte trasera, que tiene un piloto, para mi entender, precioso, redondo. Y bueno, pues bueno, son el faro con su viserita, con los ojos de tigre, el cuadro de instrumentos, todo está muy bien acabado, todo con mucha finura, con mucho cariño, como he dicho antes, y creo que solo nos queda admirar esta Royal Enfield en todos sus detalles. Es que es una moto para estar mirándola durante muchas horas, porque es una moto realmente bonita. Y bueno, ya no me enrollo más en tema estético, porque al fin y al cabo habrá gente que dirá que no le gusta. Pero a mí me parece una moto preciosa. Y así que bueno, vamos a echarle un vistazo rápido a la ficha técnica. El motor es un monocilíndrico de 349 centímetros con 2 válvulas por cilindro, con una refrigeración mixta de aire y aceite, con una potencia máxima de 20,2 caballos a 6.100 revoluciones y un par máximo de 27 Nm a 4.000 revoluciones, con un cambio de 5 velocidades. El chasis es un doble cuna de acero firmado por Harris Performance. La suspensión delantera es una horquilla telescópica con diámetro de barras de 41 milímetros y un recorrido de 130 milímetros. La suspensión trasera son 2 amortiguadores con recorrido de 88 milímetros con regulación en precarga. El freno delantero es un monodisco con ABS doble canal de 300 milímetros con una pinza flotante de 2 pistones firmada por Vibbre. El freno trasero es un monodisco de 270 milímetros con una pinza flotante de un pistón también firmada por Vibbre. La rueda trasera es una 190 en llanta de 19 pulgadas y la rueda trasera es una 120-80 en llanta de 18 pulgadas. La moto tiene una longitud máxima de 2.145 milímetros, una distancia entre ejes de 1.390 milímetros, una altura del asiento de 805 milímetros, una capacidad de depósito de 13 litros y un peso en orden de marcha de 195 kilos. La moto tiene un consumo de 2,6 litros a los 100. Y bueno, los mantenimientos, por si os interesa, la primera revisión es a los 500, pero luego es a los 15.000 kilómetros. Y bueno, vamos a echarle un vistazo a este minimalista panel de control, que es una esfera en el que marca la velocidad y un pequeño panel donde tienes el nivel de combustible y trip 1, trip 2 y el odómetro. Y nada más, y el reloj horario. Y luego todo se maneja desde un botón en la piña del embrague que funciona a la perfección. O sea, ¿qué más se puede pedir? Pues poco más. Y nada, nos subimos a esta Royal Enfield. Yo con mi 1,83 m llego perfectamente con los 2 pies al suelo. Me resulta muy cómoda de postura, muy cómoda de piernas, con unas piernas prácticamente a 90 grados, todo en su sitio. Las manos no muy anchas, sino bien, pero no es excesivamente ancho el manillar. Así que bueno, solo nos queda arrancar este pequeño monocilíndrico de un sonido maravilloso y ponernos en marcha. Y vamos a empezar por la autovía y autopista. Quizás el lugar menos preferido de este motor y de esta moto en general, de casi toda la Royal Enfield, a excepción de las bicilíndricas. ¿Y qué decir? Pues la moto funciona bien en este tipo de carreteras. Alcanza de una manera muy rápida los 90, mantiene los 100-110 perfectamente y a tope, es decir, va a 120 clavados. No va más, parece que haya una limitación a 120, pero hay que decir que toda la moto en general, y ya pasaba con la Meteor y en esta pasa igual, no se nota que vaya forzada. Va a 120, vas a tope, porque vas a tope de puño de gas, el marcador se queda ahí fijo, llanea a 120 todo el rato, pero no sientes vibraciones raras ni excesivas, ni un sonido extraño del motor, ni nada de nada. Quizás unas vibraciones
en los espejos retrovisores, pero que no impiden la visión sobre ellos, ni les quita la utilidad ni la efectividad. Entonces, ¿que puedes ir a 120 prácticamente todo el rato? Yo diría que incluso que sí. El consumo no se dispara. Pues si de normal estás haciendo 2-3 litros, pues en este momento pues 3 y pico, casi 4, 3,7, por así decirlo, ¿no? Pero no se dispara. Lo único que pasa es que, claro, yo no lo recomendaría ir a 120 todo el rato. Primero y principal, es una moto en la que te comes todo el aire, y a 120 el aire es bastante molesto en esta moto, porque no, lo recibes todo. Luego no tienes recorrido de gas, no hay vas a tope, no va más. Entonces, aunque tengo la sensación de que no vas al límite de revoluciones ni nada por el estilo, nunca es bueno ir a tope. Entonces yo sí que reduciría para tener un poquito de recorrido de gas y lo dejaría en 110. Y luego también he de decir que a 100 a tope de gas, cuando llega algún repecho o alguna subida larga, sí que baja un poquito la velocidad. También he de decir que esta moto no lleva un gran rodaje, ¿vale? La he cogido prácticamente nueva y le estoy también haciendo yo parte del rodaje. Entonces, los motores Royal Enfield ya los conocéis, y si no os lo digo yo, son motores que conviene rodarlos bien, y poco a poco estos motores se van soltando y van yendo cada vez más finos. Hay que decir que esta moto va muy fina, no tiene apenas vibraciones, incluso yendo prácticamente a tope. Y en estas vías, a excepción de esto que acabo de comentar, de la velocidad, que es algo que, quieras o no, a todo el mundo, en Europa sobre todo, pues nos preocupa, porque tenemos que hacer, pues, para viajar y otras cosas en algún momento, vías rápidas. No es su ambiente, porque tienes que ir muy arriba, pero oye, si la tienes que coger y la tienes que afrontar, pues a 100, 110, pues en algún momento 120 puedes ir. El aire sí que es molesto, sobre todo a 120, a partir de 100 el aire ya empieza a ser molesto, pero la postura es cómoda, no hay ninguna vibración que te incomode, ni nada por el estilo. Vas perfecto, vas cómodo, las suspensiones lo absorben todo, te mantiene muy bien el chasis y en general todo en la trazada, aunque pilles una junta de dilatación en plena curva o cualquier cosa, en los curbones rápidos no se descompone en ningún momento, e incluso adelantando camiones o cualquier cosa se mantiene súper estable. Y poco más que decir en estas vías que bueno, son un poco aburridas, y prácticamente lo que más importa es el acelerador. Si te mueves entre los, pues eso, como he dicho, 80, 90, 100, 110, el recorrido del gas y la moto los ganas y los recupera muy bien. Si ya vas al máximo a 120, pues bueno, sí que es cortar y dar gas, pero vas muy a tope, y de 100 a 110 el recorrido de 100 a 120 el recorrido del gas es relativamente corto, ¿vale? Entonces, pues bueno, es eso. Pero yo creo que un buen ritmo para esta moto en estas vías, como decía, sobre los 100, 110, que podrías ir al fin del mundo, porque la moto incluso a 120 no se nota forzada, aunque vayas al límite del puño. Parece que hay una limitación. Y bueno, vamos ya, no me enrollo más en estas vías, y vamos ya a las vías secundarias. Y ya estamos en vías secundarias, donde, bueno, esto está hecho para esta moto. 80, 90, ritmo vivísimo, súper alegre. La moto se siente súper cómoda, tú te sientes súper cómodo, es muy divertido. Además, la moto empuja muy bien desde abajo, prácticamente vas cuarta, quinta, monomarcha, empuja muy bien. Se nota que tiene empar, que tiene empuje desde abajo, y te lo pasas pipa. Te lo pasas bien, el chasis te mantiene en el sitio, las suspensiones también, y bueno, lleva unas buenas ruedas, 19 y pico, entonces 19 y 18 pulgadas, aunque esté todo un poquito rizadito, el asfalto no esté bien, la moto lo absorbe todo y bastante bien, a pesar de que todo se ha dicho de paso, las suspensiones son firmes. Son bastante firmes, lo que no quiere decir que sean duras o incómodas. Son firmes, tienen muy bien a la moto y hacen que te diviertas mucho en estas vías. Aparte, sí, como todo, siempre hace falta, siempre es algo comprobadísimo, cuando más potencia mejor. Pero a pesar de los 20 caballitos
oye, se desenvuelve muy bien, el par ayuda mucho y te perdona prácticamente todo. Todo. Pues eso, es simplemente dar gas y disfrutar de la carretera. Y si tienes que ir a un adelantamiento, con medirlo un poco, te sobra. ¿Sabes? Un vehículo un poquito más lento que tú, mides un poquito el adelantamiento y lo adelantas sin ningún tipo de problema. Así que yo creo que estas vías están pensadas, sean cual sea el tipo de carretera y prácticamente tu ritmo de 90, 100, 110 en estas vías, bueno, ya quisieran muchos poder aguantar este ritmo con los consumos irrisorios, porque he de decir que el consumo de esta moto es bajísimo. Y bueno, vamos hacia las curvitas donde también nos vamos a divertir con esta Royal Enfield Classic. Ya estamos en las curvas con una sonrisita en la tonta A, bajo el casco, divirtiéndonos un montón. Cosas malas. Pues evidentemente no es una moto deportiva, no se puede practicar una conducción deportiva ni agresiva. Tienes que hacer una conducción de mucha antelación, de medir, sobre todo la frenada. ¿Por qué? Porque el freno trasero para mí muy correcto, por no decir muy bueno. Pero el freno delantero, para mi gusto, tienes que apretar demasiado la maneta. Royal Enfield prácticamente en casi todas hay que apretar un poquito demasiado la maneta para notar la frenada. Una vez te acostumbras y bien, pero bueno, mejor acostumbrarse a frenar con los dos y tener el tacto del freno delantero bien cogido, porque el primer recorrido para mí le falta mordiente. Pero una vez hecho esto, la moto va fantástica. Chasis y suspensiones geniales, incluso los neumáticos de origen indio funcionan genial. Y bueno, y tiene una cintura genial, o sea, trazas con una suavidad, a pesar de no llevar un manillar excesivamente ancho, tiene suficiente palanca para moverlo y disfrutar. Aparte, puedes hacer una conducción alegre, ¿vale? Jugando con las marchas y pillándole el puntito y estirando un poquito las marchas y sacándote de las curvas con una aceleración más que divertida. No es fulgurante, no te catapulta de curva a curva, pero oye, te lo estás pasando muy bien. Incluso puedes practicar una conducción incluso más monomarcha, ¿no? De una marchita más y entonces prácticamente cortas gas, sin tocar el freno, prácticamente cortas gas y lo abres muy pronto y entonces le das tiempo a que el monocilíndrico coja, recupere y en ese momento de la salida de la curva ya prácticamente esté en el momento dulce y te lance hacia la siguiente curva. Y es una conducción que cuando lo pillas el truco puedes ir muy ágil, muy alegre, muy divertida, pero es una conducción que si no abres bien el puntito de gas, pues puede dejarte un poquito muerto a la salida de una curva, diciendo, ostras, voy a reducir para que me saque deprisa. Pero es pillarle el puntito de abrir un poquito antes, porque como la potencia no es excesiva ni nada por el estilo, no te va a pegar ni una sacudida ni nada por el estilo. Entonces, en ese momento, el motor va a empezar a coger su tractoriará un poquito, en cuanto apenas, y entonces con el momento a la salida de la curva ya estarás en el momento dulce y te sacará. Y entonces te divertirás un montón, prácticamente no tocarás los frenos y te diviertes mucho vas, y además es muy ágil, se mueve muy bien de entre curva a curva y los kilos no se notan para nada, están muy bajos, están muy centrados y se maneja muy bien entre curva y curva y es muy divertida. Evidentemente no llevas un ritmo estratosférico ni es una conducción hiperdeportiva, pero es una conducción muy alegre, muy divertida y que te permite hacer prácticamente lo que quieras y encima, me repito, con unos consumos muy bajos y te permite disfrutar mucho y, ¿por qué no decirlo? Una filosofía y un espíritu que muy Royal Enfield, que y además muy moderno, un Royal Enfield muy moderno que engancha, de verdad, si lo pruebas, engancha. Y bueno, vamos a seguir con la prueba. Y bueno,
vamos a probarla en la iluminación. Recordar que es un faro, no es un faro LED, es un faro con luz halógena. Pero bueno, ya hemos probado otra Royal Enfield y han dado buena nota. Así que vamos a ver qué tal. Y sí, hay que destacar que cumple con buena nota. Sigue teniendo el mismo defecto que todas las Royal Enfield. Supongo que es por el filamento, que la bombilla halógena, que cuando se enciende la larga se apaga la corta. Me gustaría que la luz corta no se apagara cuando pones la larga. ¿Por qué? Porque deja esa zona de iluminación corta bastante en penumbra, no mucho, pero bastante. Y a mí me gusta que ilumine más. Muchos faroles sí que lo hacen, pero aquí no. Pero aún así, la iluminación es muy buena, con una corta con bastante profundidad, bastante amplitud y una larga amplia y profunda, que al fin y al cabo es lo que se pide. Y verdaderamente es un faro halógeno de buena calidad, bien diseñado y por tanto ilumina perfectamente. O sea que chapó a Royal Enfield, porque a pesar de usar luces halógenas, faros halógenos, y alumbran muy bien, que más de un faro LED podría aprender de estos faros halógenos de Royal Enfield. Y bueno, también decir que de noche el panel de control es precioso. Y nada, y seguimos. Y bueno, este es un apartado nuevo que he incluido en el canal, que es de viaje. Evidentemente, viajar con esta Royal Enfield es viajar con filosofía, viajar despacio. Y entonces, si viajas despacio, olvídate de las vías rápidas, a no ser que no tengas mayor necesidad, aunque, de todo hecho de paso, no le hace ascos. No es su terreno favorito, pero no dice, ¡guau! No entres, no. Puedes entrar, pero ya sabes, ritmitos tranquilos. Y a lo que voy, ¿qué le pondría yo para cargar a esta Royal Enfield? Evidentemente, para cargar una bolsa sobre el depósito de imanes, aunque los imanes hay que ir con cuidado porque pueden rayar la preciosa pintura. Entonces, hay con cuidado, sobre todo, unas buenas alforjas en la parte de atrás, si llevas copiloto. Y si no llevas copiloto, pues si quieres alforjas y estas bolsas, estos petates que se anclan o una bolsa específica que van en el asiento del acompañante. Y poco más, y a tirar millas. Tiene par y empuje suficiente para que no notes en exceso, a no ser que vayas hiper mega cargado, no notes en ningún momento el exceso de carga. Así que bueno, dicho esto, vamos a ver y qué tal se comporta con el acompañante. Y bueno, nos subimos a la Royal Enfield, se sube el acompañante. Y bueno, sí que como en todas las motos, sí que hace falta el ajuste de precarga, pero tampoco mucho, ¿sabes? Yo creo que dependiendo del acompañante, si es muy fornido, evidentemente sí, pero en este caso yo creo que se nota, pero no se nota mucho. La moto funciona igual que si fueras solo, exactamente igual. El empuje a bajo régimen es tan grande que funciona igual. No tienes que acelerar un poquito más, absolutamente nada. Como se hunde muy poquito de atrás, pues el porcentaje de agilidad que pierdes también es muy poco. Evidentemente, para recorridos cortos y estas cosas no hace falta que ajustes la precarga, pero si vas a hacer un viaje o cualquier cosa, siempre hay que ajustar la precarga. Me repito, lo digo en todas las pruebas, pero así es. Y por lo demás, poco más. Vamos a ver qué dice el acompañante de cómo se encuentra ahí detrás. Hola a todos, soy la acompañante caballero motorista en esta prueba de la Royal Enfield Classic. Pues bien, este tipo de motos es una moto bajita, por lo que se puede subir y bajar perfectamente. El asiento es muy parecido, por no decir idéntico, al de la Royal Enfield Himalayan, es decir, es un asiento muy confortable, muy mullido, ¿vale? Muy cómodo. Sí que es cierto que yo diría que es un poco más pequeño que el de la Himalayan, pero es cómodo, las piernas van en una posición también cómoda, una posición ergonómica.
Sí que es cierto, pero que también esto puede estar influenciado por el calor, que sí que noté un poco el calor del tubo de escape, pero no fue una cosa molesta y que aguanté perfectamente y que no me supuso ninguna molestia. Como os he dicho, es una moto bajita, vas a la misma altura que el conductor, por tanto pues no tienes molestias respecto al aire, tampoco puedo decir nada de molestias de las vibraciones, y la verdad es que yo creo que es una moto que el acompañante puede ir muy cómodo largos trayectos. Y lo que nos habíamos comentado es que tiene una agarradera detrás para quien lo necesite, que es suficiente y bien. Bueno, pues estas son mis conclusiones de esta Royal Enfield Classic. Y ahora voy a contestar a todas las preguntas que me habéis hecho, tanto por redes sociales como por la pestaña comunidad de YouTube. Y vamos allá. Señor D pregunta: autovía, que aunque mantenga los 110 con consumo bajo o incluso los 100 si es gastando poco. Pues sí, autovía la hemos hecho y mantiene bien los 110 y los 100, y como mucho, ya lo he dicho, al límite ha hecho 3,7, que yo creo que es un consumo más que digno. Carlos, aprendiendo de la vida, pregunta: ¿esta clase se puede arrancar a patada sin usar el botón de arranque como las antiguas 500? Pues no, es algo que se ha perdido en esta nueva generación. Es una pena porque le da un toque clásico, pero se ha perdido. Montero GSDFS pregunta: ¿esta es la que trae el nuevo motor de la Meteor 3,5? Sí, es el mismo motor que la Meteor 3,5 y prácticamente, por así decirlo, las sensaciones han sido a nivel de motor iguales. Edwin RPG dice: ¿es cierto que no se puede pasar de 80 sin que se te caigan los dientes de las vibraciones? No, es mentira. En esta 3,5 puedes pasar de 80 sin que se te caigan los dientes de las vibraciones, y en la 500 podías ir también, que era la que tenía más vibraciones, podías ir perfectamente a 80 sin que te caigan, incluso a 110. Bueno, 110 ya no las notabas, pero bueno, nunca ha sido... la 500 había que entenderla, pero con esta 3,5 no tienes vibraciones a 80, ni muchísimo menos ni a 120. Lugar 1279, ¿cuál 3,5 de esta marca Royal Enfield que prefieres y por qué? ¿Qué ventajas tiene cada una de las que has probado este año? Pues 3,5 en verdad solo tienen la Meteor y la Classic, y luego está la 400, que es la Himalayan. ¿Cuál prefiero? ¿Con cuál me quedo? Pues me quedaría con la Classic, porque la estética de la Meteor es más custom y a mí no me acaba de convencer, básicamente por eso. Y la prefiero a la Himalayan porque la Himalayan es una moto muy para todo, vale para todo, pero es un pelín más tosca. Esta 3,5 es más fina, y la Himalayan, aunque sí que coge los 110 y 120 por hora y los coge dignamente, a mí me da la sensación de que va más forzada a esa velocidad que esta Classic, y que además, quieras o no, en la Himalayan los consumos se disparan un poquito cuando vas a esas velocidades. ¿Qué ventajas tiene cada una? Y bueno, más o menos ya te las he contado, pero ventajas a gustos, verdaderamente. A mí la Classic, ventajas, todas tienen ventajas, pros y contras, pero bueno, la Royal Enfield tiene la Himalayan tiene la ventaja de que puedes hacer caminos con total soltura. La Meteor pues es una moto comodísima y tiene la estética más custom, por así decirlo, y la Classic es que tiene una estética más classic, pero bueno, a gustos, la verdad que esto lugar, pues bueno, ya lo he comentado un poquito, y si no puedes echar un vistazo a las pruebas para ver un poquito qué ventajas le puedes sacar a cuál. Y luego Fax Subriva pregunta que cuál de todas las 3,5 me aconseja. Aconsejar a alguien que no se conoce ni los gustos siquiera es muy difícil. Las dos son 3,5, tanto la Meteor como la Classic son una gran elección. Paquito Reunido, sensaciones entre esta y la 500. Todo el mundo dice que ha perdido algo de esencia. Jejeje. Bueno,
Esto nos pasa a todos, sobre todo cuando eres un fanático de la marca. Yo, por ejemplo, soy un fanático de Ducati y he probado la nueva Multiestrada y digo que he perdido esencia con respecto a la mía. Sí, ha perdido, pues eso, un poquito de la tosquedad, las vibraciones, ha perdido un poquito ese tacto clásico de antiguo, de decir, de tener que hilar un poquito más fino en las curvas, de perdonar menos, etcétera, etcétera. Pero claro, ha ganado suavidad, ha ganado finura, ha ganado que el consumo sea mucho más estable en las velocidades, aunque subas mucho ritmo, llegues al límite, etcétera, etcétera. Ha perdido esencia. Bueno, la esencia clásica sí que puede haberla perdido un poco, claro que sí, pero es una moto aún con una estética muy clásica, pero con un funcionamiento moderno, que al fin y al cabo esas cosas modernas, oye, quieras o no, se agradecen. J de Hawks 67, espero haberlo dicho bien, le quitaron la gracia al modelo retirándole los muelles del asiento y el arranque a patada. No sé por qué lo hicieron. Luego la moto tiene evidentemente menos potencia y el precio prácticamente es el mismo que la 500. Yo opté por una 500 de segunda mano. De todas maneras, me quedo con que la firma haya hecho el esfuerzo por seguir fabricando el modelo a pesar de las trabas que pone la Unión Europea con la Euro 5. Espero ese pediazo. Pues espero que esté a la altura. Y bueno, he de decir que lo de los muelles en el asiento a mí también me haya fastidiado que lo hayan quitado. Le daban un toque muy grande a la Royal Enfield. Ahí sí que estoy contigo. Lo de la patada, creo que poca gente lo sabría usar o pillarle el punto para arrancar, etcétera, etcétera. Yo sí que conseguí arrancar no una Classic, sino una Bullet en su momento a patada y me costó. Por lo demás, sí, el precio es el mismo y tiene algo de a menos potencia, pero es decir que aprovechar la potencia del 500, cuando subía las revoluciones, hay que decir que el 500 tenía muchas vibraciones, tenía que estar un motor muy bien rodado para que ese motor rindiera muy bien. Y bueno, por el contra, ha ganado finura, ha ganado suavidad y ha ganado en ese aspecto mucho rango de uso y algo que la modernidad en cierto modo le da. Yo, pues bueno, probada una, probada otra, yo me quedo con la 3,5 por su finura en general. Francis Roldán dice: a falta de probar la nueva Scrap 411, ¿con qué Royal Enfield te quedaría si te regalaran una? Pregunta difícil. Vamos a ver, ¿de las monocilíndricas o de las bicilíndricas? Las bicilíndricas evidentemente tienen más potencia, tienen otro empaque, otra cosa. De las bicilíndricas me quedo con la Interceptor. Me gusta mucho, pero yo espero que algún día Royal Enfield atienda mis plegarias y haga una Scrambler con ese motor. Mientras tanto, tendrías que ponerle mucho dinero a una Interceptor para hacerla a mi gusto. De las monocilíndricas, a día de hoy me quedo con la Classic, no lo dudo. No voy a hacer pistas, no soy un hombre de hacer pistas, aunque me gustaría aprender a hacer pistas, pero no soy un hombre de pisar tierra. Y esta Classic pues me gusta mucho su estética, me gusta mucho cómo funciona, y la Meteor, sintiéndolo mucho, no me llama la atención. Es una moto bonita, tal cual, pero la Classic me llama la atención. Así que después de toda esta disección ahí, hablando un poco de todo, me quedaría con la Classic si me regalaran una. Para viajes de 200 km por autovía, ¿cómo la ve, caballero? Me pregunta Juan Carlos Morillas. Pues Juan Carlos, para viajes de 200 km por autovía, si los vas a hacer a ritmo de 100-120, son 2 horitas encima de la moto. Adelante. No hay ningún problema. Cargado, sin cargar, a tu ritmo. Si lo vas a hacer a 120 todo el rato, bueno, pues vale, pues también. Pero, oye, ¿por qué no hacer esos 200 kilómetros por una carretera nacional? Seguro que te diviertes más. Pero bueno, si los tienes que hacer porque los necesitas por algún enlace o por cualquier cosa, oye,
a 100-120 vas a hacer los 200 kilómetros, que son 2 horitas en un plis, y no te vas a ni enterar, ni tú ni la moto. MacGyver66B pregunta: postura de conducción es cómoda, empuje en segunda y tercera, ¿qué tal para el motor? En curvas, ¿entra y traza bien o es trabajosa? Un saludo y muchas gracias. Gracias a ti, MacGyver. Postura de conducción a mí me resulta cómoda, es erguida, brazos bien, piernas bien, poco decir, ¿eh? A mí me resulta una moto cómoda. En segunda y en tercera, ¿qué tal para el motor? Una auténtica bestialidad. Empuja muy bien y mucho desde abajo, tanto en segunda como en tercera, y se deja estirar. Tanto la segunda como la tercera las puedes estirar, las puedes apurar, y en curvas tiene una cintura muy buena, el chasis está muy bien puesto a punto, las suspensiones también, y como comentaba en el apartado, los frenos actuando sobre los dos y pillándole el punto al freno delantero, que para mi gusto es excesivamente blando, esponjoso por así decirlo, hay que apretarlo bastante, funciona todo muy bien. Y Poleo-Router pregunta: diferencias de conducción entre esta y la Meteor. Comparten el motor, pero las diferencias son solo estéticas. Pues las diferencias de conducción principalmente es la postura de la conducción, ¿vale? La postura de la Meteor es más custom, las piernas hacia adelante, los brazos un poquito más abiertos. En esta la postura es más naked, es decir, las piernas más a 90 grados, las manos un poquito más juntas. Por lo tanto, la Meteor es un punto más tranquila y la Classic es un punto más deportiva. Entre comillas, estos dos puntos, debido a que están muy próximas entre sí, por potencia, etcétera, etcétera. Pero a mí básicamente es eso, la postura de conducción, que invita más a uno o a otro a la hora de trazar las curvas, etcétera, etcétera. Pero poco más, puedes hacer prácticamente lo mismo, a los mismos ritmos en la una y en la otra, debido a que el motor, al compartir el motor, comparten muchas partes y mucho espíritu interior, por así decirlo, ¿vale? Pero poco más. Las conducciones son muy parecidas, los frenos son prácticamente iguales y todo funciona más o menos igual. Lo único que pasa es que las posturas, etcétera, etcétera, hacen mucho a la hora de conducir una moto. Basterrecha pregunta, y bueno, más que me da una idea, ¿no?, de que le gusta para reviews que hiciera las vibraciones, las revoluciones a diferentes velocidades de crucero, 90, 100, 110, 120. Esto lo digo porque en su moto, la Vogue 500 DS, tiene vibraciones muy desagradables entre 5000 y 5500 en sexta, etcétera, etcétera. Pues te comento, en la Royal Enfield el tema de las vibraciones es prácticamente inexistente, molestas sea cual sea las revoluciones, solo las notas en los espejos retrovisores. Y en las pruebas sí que hablo de las vibraciones, porque es algo que os preocupa a todos en general, pero en las vibraciones influyen muchas cosas. Influyen el traslado de las suspensiones y su estado, el estado de los neumáticos sus presiones, el tipo de neumático y luego la carretera por la que transitas. Entonces hay muchos aspectos, muchas variables en las que afectan ese tipo de cosas. Entonces incluso la moto, si hay motos, hay una unidad de la moto puede vibrar un poquito más y otra moto vibrar un poquito menos, simplemente por conforme están construidas, porque las máquinas las hacemos las personas, y las personas somos de naturaleza imperfecta. Entonces alguien de naturaleza imperfecta, como somos las personas, no podemos hacer máquinas perfectas. Es así. Y bueno, y CC Valor hace una gran pregunta, que dice que siempre escucha cuando una moto es accesible para tallas bajas, pero no me suelen decir a que a partir de qué tamaño es incómoda o queda pequeña. Sé que es algo muy subjetivo, pero me interesa mucho tener información sobre eso. Mido 1,90 y evidentemente en todas las motos las puedo llevar por postura de apariencia. Se puede realizar alguna referencia para el límite de talla por arriba. Vale, como siempre yo digo mi estatura y etcétera, etcétera. En esta Royal Enfield Classic, evidentemente es una moto relativamente bajita y relativamente compacta.
para ir cómodo, nunca te fijes si tú vas cómodo cuando te subes una moto. Eso es lo importante. Da igual que te digan se te ve pequeña, etcétera, etcétera. Eso, lo que digan los demás, está de más, como dice la canción, ¿no? O sea, eso importa un bledo. La principal referencia que yo tengo siempre cuando una moto la noto pequeña y me noto incómodo es que los brazos y las piernas queden muy juntos entre sí. Si mi rodilla queda muy cerca del codo, malo. Ya no voy cómodo, no me gusta. Esa es mi referencia. En este caso hay una distancia más que suficiente y voy cómodo. Juanma Martínez pregunta que imagina que ya lo habrán preguntado, pero si no, la velocidad de crucero óptima yendo solo y con paquetes. Saludos y gracias. Pues la velocidad óptima de crucero viene a ser 100-110, tanto solo como con paquete. Esa es la mejor velocidad media óptima. Y Horus Música en dos ruedas pregunta si si la Royal Enfield sería la competencia directa de la Imperiale y no la Meteora. Por ende, esta Royal Enfield y la Benelli, ¿cuál de las mejores sanciones de manejo? ¿Y cuál te pareció más conveniente en relación precio-calidad? Saludos, caballero, de unos colegas argentinos. Saludos, Horus, o Orosus, perdón. Y bueno, pues sí, lógicamente es la Royal Enfield Classic, que es la competencia directa de la Benelli Imperiale. Y relaciones de sensaciones de manejo, pues prácticamente las dos. Quizás esta Royal Enfield se nota que tiene un chasis, etcétera, etcétera, por encima de sus prestaciones, cosa que la Imperiale estaba más justa en eso, o sea, estaba todo más ajustado, tanto motor, suspensiones, chasis, a las prestaciones. Y cuál me pareció más conveniente, relación calidad. Sin duda me parece que esta Royal Enfield está tan acabadita, está tan cuidada, que está un poquito por encima, tampoco sin pasarse, ya que la Benelli también anda a un gran nivel. Pero bueno, en pocas palabras, están muy a la par, pero creo que por finura me quedaba con esta Royal Enfield Classic. Y estas son, pues bueno, todas las preguntas e ideas que me habéis lanzado. Y nada, y seguimos con la prueba. Y llegamos a la ciudad. La ciudad es el territorio preferido de esta Royal Enfield Classic, en el cual se mueve perfectamente, de una manera genial, suave, dulce, y además es un blanco de muchas miradas. La miran, la gente la mira. ¿Por qué? Porque llama la atención. Porque es una estética muy clásica y es muy atemporal. Entonces llama la atención. Pero aparte de eso, la moto funciona muy bien. Las suspensiones absorben los badenes, los guardias tumbados, los baches, todas las peligros que hay en la ciudad a nivel asfalto. La suspensión y los frenos lo absorben muy bien. El ABS funciona de una manera muy correcta y vas suave. Además te deslizas, vas deslizándote por la ciudad de una manera increíble. La moto es muy estrechita, es bajita, pasa por cualquier lado. El embrague es pura finura. La precisión del cambio de marchas es increíble, o sea, es perfecta la precisión del cambio de marchas, y la dulzura del embrague es también increíble. Entonces no cansa ir con esta moto, no te cansa absolutamente nada. El asiento con la dureza justa, ni muy duro ni muy blando. Para mí me resulta un asiento muy cómodo, la postura cómoda, y nada, a moverse por la ciudad de una manera muy elegante, muy distinguida y de una manera genial. O sea, esta moto está muy orientada a la ciudad, no hace ascos a nada, pero su potencia, etcétera, etcétera, hace que sea, pues bueno, una moto muy agradable en la ciudad. Los consumos han sido muy bajos. De hecho, lo máximo que he llegado a hacer ha sido 3,7, y ha sido en autovía y autopista, yendo a todo lo que daba la moto. A todo lo que daba la moto, al límite de la moto, eso ha sido. Y la verdad que la moto pues es una preciosidad, ¿qué voy a decir? Es una moto que siempre me ha llegado al corazón, y esta 3,5 la verdad que me lo ha ganado. ¿Y qué decir como conclusiones? Es una fantástica moto que vale para lo que queráis, que también hay que comprenderla y entenderla
o su potencia, no por nada más, exenta de vibraciones. Yo no he notado vibraciones cuando llegas al límite de revoluciones. Los espejos retrovisores es un monocilíndrico, pero es que no vibra apenas. Y por lo demás, funcionamiento suave. Royal Enfield está haciendo motos muy buenas, muy suaves y con un espíritu muy particular. Y si lo probáis, es un espíritu que engancha, es una filosofía que engancha, es una filosofía de quizás en este mundo que se mueve muy deprisa, que busca siempre velocidad, rápido, las cosas instantáneas. Es una filosofía quizás un poquito más antigua, un poquito de años atrás, en el que, oye, vive despacio, vive tranquilo y disfruta. Y verdaderamente con esta Royal Enfield Classic disfrutas de la moto, disfrutas de la carretera, disfrutas del paisaje y lo disfrutas todo. Y creo que es una moto muy conseguida y digno relevo de la Royal Enfield Classic. O sea que por mí un trabajo 10 por parte de Royal Enfield. Y qué más decir, nada, agradecer a MGP Motos la posibilidad de probar esta Royal Enfield Classic 3,5. La verdad que agradecérselo a todo el equipo de MGP, lo bien que me tratan y con el cariño con el que me cuidan. Y poco más, como siempre, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin todos vosotros nada de esto sería posible. Así que muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos.